Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos una vez más con su programa, el miércoles a las 14 horas, Conocimiento como Aventura. Hoy día tenemos un invitado a quien hemos tenido antes con motivo de la publicación de su primer libro. Ahora acaba de publicar el segundo, El tren del laicismo 2. Nos referimos a Eduardo Quiroz Salinas. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Oye, recuérdale un poco a los radioescuchas qué estudiaste, quién eres tú, a qué te dedicas someramente para después entrar de lleno al libro. Ok, permíteme una licencia de 30 segundos antes de comentarles un poco eso a los radioescuchas, porque quería dar un saludo. Estamos próximos a cumplir un aniversario del fallecimiento de Felipe Buletich, alguien a quien yo quise mucho y que trabajaba también en esta radio, así que permíteme regalarle estos 30 segundos para él. Bueno, dicho eso, yo soy ingeniero informático de profesión y me dediqué a todo lo que es el tema más filosófico y investigación del laicismo alrededor del año 96-97, es decir, hace bastante tiempo atrás, cuando en la universidad tuve, además de los libros técnicos que yo estudié informática, tiene acceso a obras de Voltaire, de Diderot y de otros muchos filósofos que te van abriendo un poco el mundo. Ese es un poco el cómo llegué yo al mundo de las humanidades, siendo o habiendo tomado, de hecho, desde muy pequeño una carrera científica. ¿Tú eres santiaguino? Santiaguino. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Felizmente casado, con 3 hermosos pequeños, un niño y dos niñas. Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, ¿qué es el laicismo? Porque el laicismo está conectado con otros conceptos. La laicidad, por ejemplo, el laicismo históricamente en Chile ha sido una posición casi política. Pero tenemos una iglesia católica que una de sus características en el mundo actual es el laicismo. De hecho, la palabra laico viene del laicismo. Y cuéntanos un poco, ¿qué es el laicismo y cómo lo entiendes tú? Claro. ¿Y qué conexiones tiene, por cierto? Sin duda. El laicismo, si bien tiene, como tú bien dices, distintas aperturas, a mí, lamentablemente, me esfuerzo a quedarme con la básica. Es decir, el laicismo es la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Y ello por qué? Lamentablemente, digo yo, porque hay visiones o definiciones del laicismo más actuales que son mucho más ricas o enriquecedoras en el debate filosófico, pero lamentablemente, bajo mi punto de vista, no hemos logrado ya a 300, 400 años de la discusión de este concepto desde el punto de vista de la filosofía, no hemos logrado sortearlo. Es decir, estos 2 libros que tú comentas, Rodrigo, con los que partiste en la entrevista, hablan justamente de quiebres o de impactos al Estado laico y al laicismo. Es decir, en pleno cuarto del siglo XXI todavía estamos con muchas reminiscencias de estados no laicos, es decir, hoy día no podemos decir, de hecho, que Chile es un estado laico, y lo hemos conversado en otros programas también, en distintas ocasiones, distintos foros y distintos libros, y ensayos también. Lamentablemente Chile no es un estado laico. Entonces, si ni siquiera hemos podido traspasar la barrera de la definición básica del laicismo, es decir, separación entre iglesia y Estado, difícilmente podemos, en mi punto de vista, avanzar a las siguientes. Por eso yo me quedo con la más sencilla de todas las definiciones de laicismo. Oye, pero Chile tiene separación de la iglesia y del Estado. Ahora, lo que Chile no es un Estado laico, no hay ningún documento oficial que diga o que declare que Chile es un Estado laico. Exacto. Y es difícil que sea.
pero todavía seguimos teniendo estados en que hay unión de la Iglesia y del Estado. El Reino Unido, por ejemplo. Sin duda se puede estar peor. No sé si el Reino Unido estará peor que nosotros, pero no, por ejemplo tiene todos los estados escandinavos. Uh-huh. Yo creo que probablemente Noruega ha tomado algunas disposiciones distintas. Lo que pasa es que, aunque estén unidas la Iglesia con el Estado y haya iglesia oficial, por ejemplo, la Iglesia sueca es la Iglesia luterana de Suecia, lo que pasa es que hay mucho indiferentismo, pero no es que la Iglesia no tenga un rol que depende del Estado. Por ejemplo, todavía hay un ministro, todavía los obispos son nombrados o sugeridos para que el sínodo los nombre. Entonces, es una lucha poco atractiva porque no significa una opresión en muchos países. Más bien, no me afecta en nada acá. Y en el caso chileno, Chile es un país en que la Iglesia, después de todos los acontecimientos, los crímenes sexuales, la Iglesia quedó en el suelo, digamos. La gente que en los últimos estudios cuantitativos que se define católica es un 30%, lo cual es muy, muy poco. Y eso no se tradució tampoco en un incremento de otras religiones de raíz cristiana. Sí, claro. Entonces, pero ahí, ¿qué pasa ahí? Claro, o sea, bueno, como tú dijiste, se puede estar siempre peor. Hay monarquías todavía, hay hoy día estados islámicos, o sea, estados netamente religiosos y teocráticos. Entonces, eso no significa que no aspiremos a algo un poquito mejor, desde el punto de vista, insisto, del laicismo. Dicho eso, tienes mucha razón en que el secularismo ha avanzado, y ha avanzado muchísimo. Hoy día efectivamente hay mucha indiferencia hacia los distintos credos, hacia los más de 4.200 incluso oficiales que hay dentro del mundo, según el reporte de Schouler del 2012. Pero independiente de eso, fíjate que hay un cierto nivel cultural de aceptación de esto que no es tan sano y que es un poco, que se ha soslayado. Tú dices que no es tan invasivo, y la verdad es que, como te reitero, en estos dos libros, lo que yo explico en cada uno de sus capítulos es justamente algo que nos recuerda que no es así. Hoy día Chile, por ejemplo, es uno de los pocos países en el mundo, si es que no el único, que no puede celebrar la independencia de su país. Es decir, el 12 de febrero, que es nuestra real independencia, fue abolida en el siglo antepasado ya, en parte por motivos religiosos. Nuestras fechas, por ejemplo, importantes, el 5 de abril, también fue abolida por temas religiosos. Entonces, y eso lo hemos conservado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no ha llegado una persona, un presidente en este caso, o algún congresista que diga, ok, ¿sabes qué? En realidad esto no está bien. Nuestras fechas republicanas son nuestras fechas republicanas. Independiente de que el 12 de febrero en algún minuto coincida con los inicios de Cuaresma o lo que sea, es nuestra independencia. Volvamos a celebrar nuestra independencia. O sea, qué triste es no poder celebrar la independencia como país. Entonces, lo mismo con el 5 de abril. No, es que, pucha, justo encajó con la Semana Santa. Ok, está bien por el mundo de la que celebra, ¿cierto?, la Semana Santa, pero un país del siglo XXI, y ya ha pasado el primer cuarto, no es lo mismo que un país del 1800. Entonces, todas estas cosas a veces nos hacen caer, lamentablemente, en la realidad de que no estamos tan avanzados. Hoy día, por ejemplo, un diputado está presentando por ya tercera, cuarta vez la ley de eutanasia. Y fíjate que, insisto, y voy a ser súper majadero en esto, pasado el cuarto del siglo XXI, el primer cuarto, todavía hay argumentos religiosos para oponerse a una ley de eutanasia, ¿te fijas? Porque contraviene sus valores personales. Y eso es algo que no se logra entender, Rodrigo. O sea, nuestros diputados, nuestros presidentes, y hoy día viene una presidencia que yo espero se modere en esos términos, y no sea tan estricto o tan coercitivo, y que quiere imponer sus propias creencias al resto. Estamos en un momento donde como país, como institución, no podemos todavía discutir cosas desde el punto de vista técnico. En la eutanasia tienen que haber opiniones sociales, desde el punto de vista médico, sociológicos, psicológicos, porque es una área multidisciplinaria, o una ley multidisciplinaria. Pero aquí no entra la religión. La religión entra en el minuto en que tú decides
hecha la ley, ¿cierto? Tú decides si eso va con tus valores o no. ¿Te fijas? Pero no en la parte anterior. Es decir, tú no puedes poner una cortapisa desde el punto de vista religioso a una ley nacional, ¿ya? Basado en términos religiosos, porque esto no es una ley para un grupo creyente o no creyente. ¿Te fijas? Esto es una ley para todo el mundo, para todo el país, digamos así. Incluso para los que son pasajeros del país, digamos así, que están de paso. Entonces, a ese punto estamos, y que se soslaya. Te fijas que, de hecho, tú mismo partiste con ese discurso de, oye, pero esto como que no molesta tanto, y como te digo, en las páginas de estos 2 tomos, ¿cierto?, de estos libros, hago recorridos justamente que nos dicen lo contrario. Entonces, es algo que no está tan lejos, fíjate, lamentablemente, insisto, de la realidad. A mí me hubiese encantado no escribir ni el 1 ni el 2. Yo preferiría escribir de otras cosas y quizás pasar a la siguiente etapa del laicismo o del libre pensamiento, como lo conversamos en un programa anterior, en un portal que se llama Portal Citerior, junto a 3 filósofos muy interesantes. Entonces, pero no podemos, porque lamentablemente hay que poner un poquito de dosis de realidad en esto y decir, oye, mira, queremos llegar allá, pero pucha, como tú muy bien lo dijiste, hoy día ni siquiera podemos decir Chile es un estado laico, porque claro, tenemos separación en el sentido de que tenemos libertad de culto, bien, check, al menos tenemos el 50%, pero no hay una neutralidad. Te fijas, hoy día el Estado de Chile no es neutral. Y yo siempre pongo el caso de Uruguay. Por ejemplo, Uruguay es pionero en Latinoamérica en este respecto. En Uruguay, por ejemplo, los feriados que corresponden para nosotros como Semana Santa aún, ¿cierto? Ellos lo llamaron Semana del Turismo. El que es creyente lo asocia con su Semana Santa. El que no es creyente sale a turistear sin problema. Te fijas, es algo un poco más global, un poco más inclusivo y no está ceñido a una religión. El 25 es el Día de la Familia. ¿Te fijas? Si hay algún creyente desde el punto de vista católico cristiano que quiere unirlo, ¿cierto?, a su fiesta tradicional, que venía incluso desde tiempos pretéritos, desde el paganismo, bien por ellos. ¿Te fijas? Te das cuenta que el laicismo y el mantener un Estado laico abre puertas, pero no las cierra. Uruguay es más bien un país antirreligioso. O sea, tiene una legislación antirreligiosa y... pero tiene una conducta bastante tolerante, bastante de buenos modales, digamos, ¿no? Porque no hay persecución a los religiosos ni mucho menos. Pero en realidad tiene una definición en toda su legislación en contra de las religiones. Es que no sé si ¿el laicismo es en contra de las religiones? No, es que ahí quizás hay un punto de vista un poco sesgado, en el sentido de que el laicismo no está en contra de ninguna religión. Al contrario, está a favor de todas y de ninguna. Es como una ambivalencia, en el sentido de que lo que busca el laicismo, y lo dije en la frase anterior, es la neutralidad. La religión, mi querido Rodrigo, es un tema personal, es un tema muy individual, es una búsqueda intrínsecamente personal. Entonces, cuando ingresa el Estado a esa búsqueda o a ese camino, coacciona el movimiento. Entonces, lo ideal es que el mundo de las creencias esté ceñido al ámbito personal. Si un Estado se pone a favor de una o de algunas, en un intento quizás de ecumenismo, llegamos a un punto donde seguimos siendo no neutrales. Y yo no comparto contigo en ese sentido de que Uruguay sea, o Francia en este caso, que es el ultra pionero de esto, sean estados antirreligiosos. Al contrario, son estados que te permiten a ti expresar tu espiritualidad, ya sea a través de una creencia o a través de ninguna, libremente. ¿Te fijas? No va en contra tuyo, no te persigue. ¿Te fijas? Eso es distinto a ser antirreligioso. Ser neutral no es ser antirreligioso. Ahora, claramente, desde los cúpulas, ¿cierto?, de ciertos credos, van a encontrar antirreligioso que un Estado sea neutral, porque les va a dejar de entrar ingresos. ¿Te fijas? Porque van a perder privilegios o van a perder algunas cosas. El laicismo, dicho sea de paso, tuvo mucho auge en los 80, en los 70 también, cuando hubo más auge de la iglesia evangélica, ¿cierto?, o protestante, del protestantismo acá en Chile, y ellos esgrimieron el laicismo justamente ante la hegemonía del catolicismo. Entonces, eso
es un fiel representante, un hecho representativo, ¿cierto?, de que el laicismo no es antirreligioso, al contrario, el laicismo lo que busca es construir un paraguas tan amplio que no deje fuera a nadie, pero que tampoco privilegie a ninguno. ¿Puedes ilustrar algunos privilegios, por ejemplo, en Chile? Claro, por ejemplo, y están también en los libros. Hoy día también Chile es uno de los 5 países en el mundo que, nuevamente, mezcla una celebración republicana, que en este caso es la de septiembre, que es la única que nos quedó, ¿cierto?, habiéndonos sacado la del 5 de abril y la del 12 de febrero, una celebración republicana con una religiosa. No hay más países en el mundo de los 196 que hagan esto. Te fijas, somos 5, éramos 6, hasta que Colombia dijo, oye, no, Colombia dice que es un estado laico, así que los Te Deum se acabaron. Es decir, ¿puede hacerlo la iglesia? Sin duda, hagan 50.000 Te Deums, hagan 80.000 celebraciones. No caben en el año. Nadie, pero es una hipérbole de eso, pero en el sentido de que hagan todas las celebraciones que quieran, pero el Estado no está dentro de eso, porque claro, cuando tú pasas un Te Deum católico o el ecuménico, ¿cierto? Insisto, en este afán de tratar de mezclar un poquito más y de quitar estos privilegios iniciales, lo pasas por cadena nacional, es noticia en los periódicos y todo así, genera un ambiente de poco respeto o de falsa neutralidad al resto de los credos, que se pueden sentir tocados. ¿Por qué no hacemos también? Son 4.200, como te decía, en un principio, religiones en el mundo. En Chile, no sé, habrán unas 1.200 representaciones. ¿Vamos a hacer 1.200 Te Deums o celebraciones de un credo en particular con una celebración republicana? No. Espérate un poco. El Te Deum católico, que se ha vuelto ecuménico desde los años 70 del siglo pasado, Sí. invita a las autoridades, invita a los personeros de distintas religiones, porque la Iglesia Católica en eso tiene una lógica ecuménica, incluso más allá del ecumenismo, porque invita a religiones que no son cristianas. Sí, claro. Entonces tú ves, por ejemplo, que no recuerdo el del año 25, pero solo un canal lo transmite, no es cadena. El año 24, yo me recuerdo haber visto a Sebastián Jans, que es el gran maestro de la Gran Logia de Chile. Había un rabino, había un representante del mundo musulmán, un mulá, había una enorme cantidad de gente cristiana. O sea, es más bien una celebración abierta, donde la gente quiere ir, perfectamente podrían no ir, incluso las autoridades, porque no hay ninguna cosa que los obligue. Exacto. Pero lamentablemente se hace. ¿Te fijas? Y el presidente va, no como, en este caso, no sé, Gabriel Boric, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, va con el rol de presidente de la República. Entonces, para alguien, piensa por ejemplo en alguien de los más pequeños, de los menores de edad o de la gente joven, está partiendo en esta búsqueda que es muy exquisita, en la búsqueda, ¿cierto?, de las preguntas fundamentales que pueden estar respondidas o no, o tengan diferentes acepciones, ¿cierto?, dentro de las religiones. Ese hecho o ese acto, ¿cierto?, donde un joven dice, oye, pucha, el presidente de la República va para allá, entonces como que ya le pone un par de fichas extras, ¿cierto?, hablando en términos más juveniles, a esa creencia. Se desequilibra la balanza. Esta búsqueda, en mi opinión, lo ideal es que sea lo más autónoma posible. ¿Te fijas? Tú eres bien optimista, probablemente ese joven ya no exista. Hace muchos años. Estaba con el celular en un juego metido a la hora del Te Deum, así que no, pero dentro de la o sea, hay de todo, fíjate que hay de todo. Yo sí efectivamente soy bien optimista y lamentablemente, reconozco que hoy día los libros no están dentro de los hobbies de los jóvenes, pero independiente de eso van a seguir habiendo y siempre los va a haber. Entonces, en ese minuto me gustaría a mí, ¿cierto?, me cuelgo de las palabras de Dawkins, en que ojalá los jóvenes y los niños, particularmente los niños, tengan esos caminos libres, abiertos, ¿te fijas? No que estén coaccionados o coercionados por algún hecho puntual de otro lado. Entonces, cuando un Estado, y por eso insisto en la palabra Estado, otorga un peso, aunque sea una pluma, para una
10 o 20 de las muchas existentes en el mundo o en el país en el día de hoy, ya genera un desequilibrio. A mí me encantaría que fuésemos como en Uruguay, como en Francia, donde eso no es posible y esos caminos están abiertos. ¿Hay 0 católicos en Uruguay? No, hay gente que adhiere y feliz que adhiera, que esa adherencia sea voluntaria, sea personal, sea que venga de un camino de un autoconvencimiento, no de un convencimiento externo o con factores externos. ¿Te fijas? Esa es un poco la lucha quizás del Estado laico o del laicismo el día de hoy. Vuelvo a repetir, lamentablemente. Déjame preguntarte una cosa al hilo de lo que tú estabas exponiendo. Uh-huh. El mundo avanzado hacia el secularismo. Sin duda. Pero ahora está en la indiferencia. Por lo tanto, ¿el secularismo no ha sido un propósito o se acabó el secularismo que era la base de la modernidad, por ejemplo? ¿En qué estamos hoy día en concreto? ¿Estamos en un pantano? ¿En qué esto...? Sería muy pretencioso de mi parte decirte exactamente dónde estamos, porque como esto es muy cambiante, cada país, de hecho, en el mundo tiene su particularidad. Comentábamos de esto también, no me acuerdo en qué otro programa, de la universidad en Egipto, donde mostré una foto de los años 50, previo a la Revolución Islámica, y había una mujer con velo, y el resto estaban todas descubiertas y en tenías muy occidentales, muy normales, y la foto era en blanco y negro. Y después mostré una foto en colores del año 2000-2010, donde a ninguna mujer se le veía la cara. Te fijas, esto es post-revolución islámica, y la foto era en colores, era como una especie de paradoja. Entonces, claro, yo te puedo decir, hoy día estamos en este punto, pero a los 5 segundos siguientes estamos en otro lado. Entonces, hacer como un balance global o decir en el mundo estamos en este punto es difícil. Ahora, ¿el secularismo ha avanzado? Sí, y eso sí es sin duda. Está también, de hecho, en el libro muestro varias encuestas, tanto a nivel nacional, la Bicentenario particularmente, que es la que se dedica a este tema, donde justamente la no creencia ya bordea los 40%, ¿ya? Y los credos, tanto el católico particularmente, baja sostenidamente, y el protestante sube, pero en un porcentaje muy menor, quizás casi está en los rangos de error. Pero eso no implica, si tú te fijas, que el Estado, y ahí me voy a ceñir particularmente a Chile, se acople a eso. De hecho, comenté también en ese libro, en el tomo 2, 2 hechos particulares que fueron de unos diputados republicanos, de una diputada republicana, del Frente Social Cristiano, que volvía a proponer por 6ª vez, hace un par de años atrás, el Día de la Biblia. Entonces, como feriado nacional, más encima, y que se instruyera en los colegios. Entonces, uno se vuelve a preguntar, oye, te estoy mostrando acá que el mundo está caminando hacia otro lado, y tú insistes, y por eso decía yo al principio del programa que se vienen 4 años rudos, y yo espero moderación y sensatez de parte del nuevo gobierno que viene en marzo, que no vengan a imponer sus ideas o sus creencias. Chile es un país amplio, tiene distintas posturas, promuevan la diversidad, o al menos, si no la van a promover, no dejen el país peor a como estaba antes. Entonces, y uno de los puntos donde esta diputada, ¿cierto?, que claramente no tiene muchas luces, planteó esta idea, dijo, a raíz de la cultura nacional, de amplio acogida a esto, oye, revisa al menos las encuestas y vas a poner una justificación para esa ley. ¿Te fijas? Distinto es si a lo mejor, ok, ya la situación coyuntural diera para eso, pero no da, ¿te fijas? O sea, el mundo está caminando hacia otro lado, ¿te fijas? Quizá hoy día las creencias están perdiendo un poco de peso, pero independiente de eso, el Estado, primero, no puede ir a atacarlas por ningún motivo, pero tampoco puede ir a hacer un salvataje que está fuera de toda realidad, ¿te fijas? Entonces, por eso digo que a veces se soslaya mucho el hecho de que estamos
no voy a decir una crisis, pero estamos en una situación que no nos deja o no nos puede dejar tranquilos. ¿Te fijas? Vamos a tener que seguir hablando de esto quizás por cuántos años más, y es lamentable. Hablemos de otras cosas, estiremos el paraguas, ¿te fijas? Pero para llegar a ese punto tenemos que solucionar esto, ¿te fijas? O sea, te planteé dos casos que son frescos, o sea, ese proyecto de ley está vivo, está vigente, el tema del Día de la Biblia, y además el tema de la eutanasia también están vigentes, ¿te fijas? Entonces, no estamos en capacidad hoy día, lamentablemente, de ir un poquito más allá, o sea, como que algo nos retrae. Entonces, ese es un poquito el punto donde estamos. Es como un oasis, pero dentro del desierto, ¿te fijas? O sea, es algo fantasioso, no es ahí, es un espejismo. Creemos que estamos un poquito más adelante, pero no, lamentablemente no. Oye, pero el indiferentismo también afecta al laicismo. Yo no me meto en esta disputa laicista, no me interesa. Piensa tú, la gente dice, ningún político me dice que no voy a trabajar más. Ese es el peor de los argumentos. ¿Por qué tiene que ver una cosa con otra? Votar con que van a hacer la vida completamente gratis. Si es por eso, bueno, yo no pago impuestos. ¿Por qué? Porque ningún gobierno a mí me dice que deje de trabajar, o cualquier otra cosa. Entonces yo creo que el indiferentismo mata las formas de pensar, y también ahí entonces pone en riesgo un pensamiento laico y todas sus iniciativas de acción laica, de acción laicista mejor. Y por otra parte, el como corriente intelectual el laicismo no puede ganar, porque si gana, bueno, terminó su rol, digamos, y eso pocas veces ocurre en la historia, digamos. Entonces la verdad es que se perdería también todo un desarrollo intelectual que puede ser muy, muy atractivo o no, pero finalmente es una opción intelectual. O sea, mira, ataquemos los dos puntos. Lo primero es el tema de la educación. La educación en Chile tiene que recuperarse, la educación laica. Y la educación laica está fuera del catecismo que hoy día está en los colegios, que fue implantado, dicho sea paso, en dictadura con el decreto 924. No, pero eso hace mucho rato. Entonces, sí, de acuerdo, pero te fijas, pero las medidas no están acordes. A mis 3 hijos yo les firmé, en cada matrícula firmo cada año, a sabiendas que es algo que no se va a cumplir, que ellos no practican el catecismo que se va a dar en el colegio. Pero aún así los mantienen dentro de la sala, les pasan las mismas cosas y les introducen esas mismas ideas. Entonces, en vez de volver un poco a las cosas antiguas, enseñar a pensar, te fijas, hay que cambiar esa clase de catecismo religioso que hoy día está en los colegios, que eso quede, insisto, o sea, ojalá fuera de la niñez, partiendo de ahí, pero que eso quede en la casa, ¿te fijas? Si un papá quiere forzar a un dogma o a una creencia a su hijo, ok, que sea responsabilidad de ellos, pero en su casa, no en el colegio. En el colegio tenemos que volver a estimular la educación laica, el pensamiento crítico, el enseñar a pensar a los jóvenes, porque hoy día efectivamente el TikTok, el YouTube, nos están jugando unas pasadas pésimas. Yo a veces tengo discusiones bizantinas con mis propios hijos que tienen unas creencias o ideas formadas de ciertas cosas que dan para la risa, ¿te fijas? Pero no, pero es que yo lo escuché en TikTok, es que yo le... Niños, lo de TikTok no es siempre real, y de hecho es más, el 99% me atrevo a decir que no es real. Fórmense un pensamiento crítico, y eso en los colegios no se forma tampoco. Entonces hay que recuperar la educación laica, y desde el punto de vista laico propiamente tal, es decir, separado del catecismo religioso, porque el catecismo religioso no amplía, acota. Un pensamiento crítico te abre las puertas. ¿Quieren estudiar religiones? Perfecto, pásenle historias de las religiones, ¿te fijas? Y eso es mucho más ecléctico que un catecismo propio y particular, ¿te fijas? Entonces eso te abre la mente de un niño, que es el episodio de nuestra existencia más rico en cuanto a aperturas, porque ya después te vas cerrando un poquito con el paso del tiempo. Y ahora voy a la segunda parte de tu comentario, de tu pregunta, donde no se acaba el laicismo si llegamos a un estado laico y neutral.
ahí quizás pasamos, y ahí para gusto de mis amigos, no sé, Rogelio Rodríguez, Manuel Romo, Paulino, pasamos a la segunda etapa del laicismo y el libre pensamiento, donde podemos conversar de otros temas quizás escudados dentro del laicismo y abrir ese paraguas, más aún, ¿te fijas? Pero no se acaba el laicismo si logramos la separación. Pero va a seguir siendo parte de una élite no indiferente, no enajenada. Y mira, y tocaste un punto clave. Esa es la tercera pregunta, si el laicismo no va a haber un pensamiento de élite. Es que tocaste un punto clave, porque mi rol o mi idea tras estos 2 libros fue justamente sacar el laicismo y el libre pensamiento de la élite. ¿Te fijas? Porque hoy día estos temas los discutimos nosotros. ¿Te fijas? Los discutimos con estas personas que te nombré hace un poquito rato atrás, y nosotros lamentablemente somos parte de una élite, es decir, tenemos acceso o nos gustan temas y tenemos capacidades que nos permiten llegar a ciertos temas. Yo hoy día salgo aquí a la calle, o incluso dentro quizás de los propios pasillos de esta universidad, y le pregunto a un chico, a un joven, si conoce la palabra laicismo, y lamentablemente no la conoce. Mi idea justamente tras estos 2 libros fue aterrizar el concepto, sacarlo un poco del aula, sacarlo de la densidad a veces de la filosofía, y aterrizarlo y ponerlo en lenguaje popular, o en lenguaje no tan denso, digamos así, a lo mejor no tan popular, pero sí en un lenguaje más natural, más asequible, y que la gente se diera una idea de, oye, mira, leí esto y me hizo sentido, me hizo un clic, entiendo un poco más ahora qué es el laicismo, ¿te fijas? Y que se vaya con una idea, que no sea leerse, no sé, un tomo gigante con un lenguaje denso, complicado, complejo, que es muy enriquecedor, sí, pero quizá poco atractivo, y sobre todo el día de hoy, donde hay una frase que yo la detesto muchísimo, de la juventud actual, ¿cierto? Que dicen, ay, no, mucho texto. Trato un poco de ayudar a que ese no tanto texto sea ameno, sea divertido y pueda llegar a las personas. El laicismo nació popular, pues de hecho laón significa el pueblo. El pueblo. No el pueblo, no el demos, el pueblo llano, el pueblo porque tenía muy pocas condiciones económicas. Uh-huh. Y de ahí lo toma la Iglesia para hacer la división muchos años después entre clérigos y laicos. Porque finalmente el primer adversario del laicismo es el clericalismo, o sea, el rol que jugaban el clero en las decisiones políticas. Ahora en Chile nunca tuvimos ministros ni presidentes que fueron clérigos, tuvimos parlamentarios, sí. Pero esto se acabó por decisión casi personal de la Iglesia Católica en el caso chileno. Fíjate que es más difícil detectar en los evangélicos, porque los evangélicos en rigor no tienen clero. No existe diferencia entre clérigos y laicos. Entonces, por ejemplo, un pastor perfectamente puede ser un diputado, aunque no sé si habrá, pero sí hay concejales y alcaldes, que son activos partícipes en tanto dirigentes de sus iglesias. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no tenemos un laicismo que se enfrente a situaciones más, no diría más pequeñas, porque finalmente el pensamiento evangélico en Chile es mayoritariamente pentecostal, y la mayor cantidad de las iglesias chilenas son pentecostales. Probablemente no haya problema con los anglicanos, pero hay otros que son bastante, no diré sectarios, pero literalmente no aceptan, digamos, las creencias ajenas. Los presbiterianos están bastante más evolucionados en los últimos años, pero ellos eran brutales, digamos, el calvinismo era brutal. Eso, ¿por qué pasa menos? Porque uno ve menos o escucha menos un laicismo que critique a las otras expresiones religiosas aparte de la católica. Y al hilo también de lo mismo, el pensamiento, lo que le pasa a la masonería, el pensamiento masónico, o tal vez el principal representante y el que más explica es un sacerdote católico, el José Ferrer Benivelli. No deja de ser curioso. Yo no conozco algún importante autor evangélico.
Chile no. Mira, en Chile está la Facultad Evangélica de Teología, que saca bastante material didáctico. Yo fui alumno allí. Está el Seminario Bautista de Chile, que también es bastante interesante. Y de ese seminario, o de un profesor de ese seminario, yo leí un texto notable, que dice: las luchas laicas en Chile no fueron laicas, fueron luchas evangélicas. Todos quienes redactaron los proyectos de ley, los que hicieron el trabajo en las calles, todos, son evangélicos, no eran radicales. Ellos se llevaron las palmas, digamos, porque ellos no aparecían en la prensa. Entonces, en ese estudio se muestra una enorme cantidad de evangélicos profesionales o de pastores. Las profesiones que en aquel entonces podían alcanzar ellos, por ejemplo, la mayoría había sido profesores primarios, gente que pertenecía a lo que nos podíamos llamar técnica. Entonces, eso te quiero preguntar, porque yo miré tu libro. Oye, mira, se mezclan muchos temas, voy a tratar de que no se me olvide. Pero yo te tengo una fe para que te cuento. Sí, voy a tratar de que no se me olvide ninguno. Pero mira, a ver, vamos por parte. En Chile, lamentablemente, sí y no. O sea, hay pastores o hijos de pastores que son, en este caso, evangélicos, que era, de hecho, el hijo de uno de los obispos, Durán, creo que era el apellido. Ya, claro. Él creo que era el que estaba perseguido también ahí dentro de los evangélicos por... El honorable diputado Durán. Entonces, claro, hay un diputado que ya es pastor, o sea, ya tienes un ejemplo en Chile. Y en el mundo hay varios. O sea, de hecho, en ese tomo, en el segundo tomo, creo que analizo el caso de cuando apareció Bolsonaro en Brasil, que hizo una conversión también al protestantismo para ir a ganar votos, y por eso vuelvo a repetir que es muy sano que la religión esté fuera de la política. Y puso a una ministra de Educación que era pastora, muy, muy dogmática, muy estrecha de mente, que sus primeras declaraciones fueron: los niños hoy día se visten de celeste y las niñas de rosado. O sea, llegamos a ese nivel de retraso en Brasil cuando nombró un presidente a una pastora, en este caso evangélica. México quizás va un poquito más adelante en eso, pero solo en eso, porque México es un país muy creyente, pero independiente de eso... Pero oficialmente no lo es. Por eso digo que va un poquito más allá, porque México tiene prohibido los partidos políticos con nombres de religión. De hecho, allá, por ejemplo, en México no podría existir el Frente Social Cristiano, por ejemplo, como con ese nombre. Te fijas que se ponga otro nombre. Y eso tiene mucho sensatez, porque la religión y la política son dos campos demasiado amplios. Es decir, es como decir el partido de Colo-Colo. No existe el partido de Colo-Colo, porque entre los hinchas de Colo-Colo, de la Chile, de la Católica o de cualquier deporte, vas a tener una amplia gama de visiones políticas. Entre los creyentes de una u otra religión tienes una amplia gama de visiones políticas. Por eso lo ideal es separarlo, porque no son mundos o caminos que deban mezclarse. Eso por el lado, como te decía, de si habían o no pastores en ese sentido. Respecto a lo de las leyes, como yo te lo comenté al principio, efectivamente el protestantismo en Chile, los evangélicos, participaron mucho en los 70-80 en esta propulsión del laicismo y ocuparon mucho la palabra laicismo, pero las leyes laicas no nacieron de ello. Entonces esos vienen de otra camada y ahí hubo un nivel de gente extranjera, ¿cierto? O con otras ideas. Bilbao fue un gran precursor en ese sentido, donde nos trajeron un poco estos modelos de fuera que eran justamente un poco más amplios, es decir, porque ahí el dominio católico era muy, muy fuerte. Entonces la idea era ampliar un poquito esto más y que no fuese tan cerrado, porque, lo vuelvo a repetir, la vida nacional, la vida política tiene que ser abierta, no debe ser algo exclusivo, algo cerrado. Entonces, por eso es que hay que separar un poco estos mundos. ¿Te fijas? ¿Tenemos casos? Sí, tenemos casos. Y vamos a tener quizá para un buen rato más, porque lamentablemente, como te digo, no tenemos en Chile esta posibilidad de ser neutrales desde el punto de vista religioso en este tema. Entonces, si bien hay casos buenos, hay otros casos que no son tan buenos. Te fijas, en el tomo 1 mencionaba el caso de un ministro del Interior, que no recuerdo su nombre ahora, pero que era Opus Dei, y que le tocó en uno de los gobiernos de Bachelet, le tocó promulgar y firmar la ley... Mario Fernández, muchas gracias, Rodrigo. Le tocó firmar la ley de matrimonio igualitario, y el Opus Dei se le vino encima.
¿te fijas? Entonces le dijeron, no, pues tú antes que ministro eres miembro del Opus Dei. Y él dijo, no, pues a ver un momentito. Una cosa es mi propia creencia, que yo no la voy a cambiar, pero la otra es un país, ¿te fijas? Y mi rol que tengo en el tema político de ese país. Y esa salida fue notable. Tenemos salidas muy notables como esa, de un creyente católico muy ferviente al punto de ser Opus Dei. Ser católico y ser ferviente no significa ser Opus Dei en todo caso. No, pero es como una representación de ello. Pero a lo que yo voy es que una cosa, ¿te fijas? Ese es un muy buen ejemplo de una separación, ¿te fijas? Él fue lo suficientemente maduro y sensato de decir, momentito, yo primero soy ministro, ¿te fijas? Y eso es algo amplio, y yo voy a hacer lo que tenga que hacer, y firmó la ley. Y otra cosa son mis propias creencias, y él entendió muy bien esa separación de mis propias creencias, que yo no se las tengo que imponer al resto, ¿te fijas? Entonces, claro, nos va a costar llegar a eso hoy día porque, insisto, o sea, hay una tendencia inicial que yo espero equivocarme, de verdad que espero equivocarme, y espero que la sensatez y que el fanatismo baje en estos 4 años siguientes, y no tengamos episodios como por ejemplo los de un pastor Soto, ¿cierto?, que amenaza de muerte a un diputado por presentar una ley que va en contra de su creencia. ¿Te fijas? Él no logra entender, y hay gente que llega a ese nivel de fanatismo. Si el problema está aquí en el fanatismo al final. Entonces, hay gente tan fanática que dice, no, mi creencia es la única, ¿te fijas? Y por eso yo no voy a aceptar ninguna otra y que vengan a imponerme leyes que puedan abrir otras puertas. Ellos no logran entender eso, ¿te fijas? Y ahí cierro con lo que tú comentabas. Las religiones de alguna manera, particularmente las abrahámicas, si bien se abren un poco a esto, la apertura no puede llegar a tal nivel, y por eso el laicismo jamás va a provenir desde las creencias, porque al reconocer una creencia que todas las demás también pueden ser igual verdaderas que la propia, como que pierdes esa validez frente a tu gente, a tu público o al que adhirió a la tuya y que espera, comillas, salvarse, ¿cierto?, de algo, de sus propias creencias, ¿cierto?, los castigos de sus propias creencias, porque adhiere justo a, comillas, la verdadera. ¿Te fijas? Entonces, eso no va a provenir desde ahí, y por eso tiene que provenir desde fuera. Entonces, y no es tampoco tan real a veces el que se haya abierto tanto el mundo, y cierro con eso para cerrar un poco ahí las preguntas que tú me comentaste, si quieres hacemos alguna otra más, con el caso de Filipinas, un obispo de Filipinas, ya que hablaste de la masonería, el año pasado o antepasado, ya la memoria me está fallando ya, pero él hace poco tiempo atrás mandó una carta al Vaticano y le dijo, oiga, no sé, dentro de sus términos, ¿cierto?, señor Papa, tengo mucha gente de mi iglesia católica en Filipinas que adhiere a la masonería. Y esto sigue estando penado por una de las bulas papales. Entonces, ¿eso ya está actualizado? ¿O sigue estando penado con pena, o sea, bajo pena de excomunión? ¿O eso ya está soslayado? Y la respuesta del Papa en ese tiempo, que era Francisco, le dijo, pucha, lamentablemente, eso, o sea, obviamente no con esas palabras, pero en resumen, ¿cierto?, eso está vigente, así que por tanto, las personas católicas que adhieran a la masonería están bajo pena de excomunión. ¿Te fijas? Porque eso no se ha actualizado, no hay nada que diga lo contrario. Entonces, a veces, a lo mejor pueden salir con un discurso por un lado, pero el rigor de sus leyes internas, que a mí en realidad, como te digo, no debiese tener ninguna injerencia en ellas porque son de ellos, ¿te fijas? O sea, cada iglesia puede tener la ley que quiera, pero el tema es que cuando ya se meten en tu propia vida personal sin que tú adhieras a eso, ¿te fijas? O sea, el suicidio o la eutanasia o el aborto o el casarse con alguien de otro sexo, o sea, de su mismo sexo, es una decisión personal, ¿te fijas? No tiene por qué estar sometida a la creencia particular
de uno o más credos. ¿Te fijas? Eso es un poco a lo que quiero llegar. Es decir, tenemos que llegar a un nivel de amplitud en que las personas sean forjadoras de su propio camino, de sus propias ideas, de sus propias voluntades. ¿Te fijas? Y con leyes que lo permitan. ¿Te fijas? Yo soy una persona de izquierda y a mí me molesta cuando la izquierda empezó a tomar ideas de derecha, particularmente la del pensamiento conservador inglés, sobre todo en esta época que se habla tanto del feminismo y uno ve citar a cada rato a John Stuart Mill, que odiaba a las mujeres, digamos. ¿Qué tiene que ver el crimen del aborto con la libertad religiosa, incluso con la libertad sexual? ¿Y por qué se fue metiendo de contrabando? Esta era una bandera absolutamente reaccionaria. La izquierda en Chile nunca había sido mataguagua, cosa que me significó que en varios periódicos no me publicaran más columnas, cuando escribí una que se llamaba así. Porque la emancipación, o sea, la libertad completa, en todas las dimensiones, nunca puede hacerse en la muerte de otro. Tal vez en la muerte propia, pero eutanasia no es lo mismo que aborto. Aborto no es lo mismo que matrimonio homosexual o igualitario, porque no se atrevieron a ponerle ese nombre. Y otras banderas, los derechos de las mujeres, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Entonces es raro este laicismo, progresismo woke. No sé si raro. También, entre paréntesis, también adhiero mucho al progresismo en muchas cosas, quizás en otras no, pero como te digo, eso es algo, insisto, es un abanico muy amplio. Pero el tema del aborto, como tú lo planteaste, por ejemplo, es una visión muy que tiene muchas aristas y tiene muchas interpretaciones y manifestaciones, ¿te fijas? Y lo ideal, bajo mi punto de vista, es respetarlas todas. ¿Aún que signifique la muerte de otro? Claro, porque no, o sea, primero nosotros dos somos hombres, ¿cierto? O sea, partiendo de esa base. No, porque si no yo no podría hablar de los griegos ni de los romanos, porque no soy de esa época. Sí, está bien, sí. No, está bien, pero partiendo de esa base. Entonces, el tema es que la mujer, en mi opinión, ¿cierto?, es dueña, o no sé si dueña, pero tiene la opción de decidir si seguir adelante o no con algo que se está gestando en ella. Entonces, ahora, pero eso no significa, ¿te fijas?, que yo en este caso que soy, por ejemplo, sí estoy a favor de lo que es el aborto, o la interrupción del embarazo, o como le quieran llamar, y de los métodos anticonceptivos también, etcétera, no significa que mi visión del mundo yo se la tenga que imponer a otros. Es decir, yo como laicista, ¿cierto? Y ahora ya entramos al término amplio de lo que es el laicismo, no puedo forzar una ley que diga todas las mujeres van a tomar anticonceptivos y todas las mujeres se van a hacer un aborto. ¿Te fijas? No puedo proponer una ley de ese estilo. Y por la misma manera tengo que abogar porque no todos piensan que esto es matar a otra persona. De hecho, el término persona es un término legal que no está desde el momento de la concepción, que es un término quizás un poquito más religioso, y el debate científico alrededor de eso se debate entre las semanas en que el embrión, que luego es feto y que luego es un bebé, se convierte o no, o tiene o no los órganos que lo permiten. De hecho, la cantidad de abortos naturales es mucho mayor a la cantidad de abortos. Pero los abortos naturales no tienen nada que ver acá. Digamos así. No tienen nada que ver acá los abortos naturales. No, pero a lo que yo voy con el tema del aborto es que independiente de la visión personal que tengamos de ese tema médico, la idea del Estado laico, ¿cierto?, del laicismo en esto, es que cuando se discuta una ley, como se discutió ya, de hecho, y que tenemos aborto en 3 causales en Chile, se pueda discutir en términos, repito, técnicos. De nuevo, un aborto se ve desde el punto de vista médico, psicológico, sociológico, desde el punto de vista de la medicina, por supuesto, y otros aspectos, no desde el punto de vista religioso.
¿Te fijas? Es decir, no puede llegar un diputado o un senador decir, no, yo creo en esto, este es mi libro y aquí dice no al aborto, entonces no al aborto para todo el mundo, aunque no crea lo mismo que yo. Pero sí, es cierto, no es un tema de creencia. No tiene nada que ver la religión en esto. No, pero cuando yo menciono el tema de las leyes, me refiero a eso. Claro, pero el aborto quizás sea la cosa menos religiosa de todas. Porque finalmente de la concepción de un embrión producido por un hombre y una mujer no salen cocodrilos, no salen dinosaurios, salen seres humanos. Sin duda. Entonces no todavía no es ser humano como que no es ser humano. O sea, por favor, digamos. Ahora, lo de la persona, no. Persona ha sido un concepto de Aristóteles, bueno, fue traducido de las obras de Aristóteles por el mundo católico, sobre todo Tomás de Aquino. Pero persona tiene un origen bien curioso. Personare era el rol, o sea, la máscara que tenía el actor y el hoyito por donde salía la voz. Entonces, claro, la gente ubicaba quién era el actor porque reconocía la voz, por el sonido de la voz. Entonces, claro, cada persona es única porque tiene esa cara, y esa cara le permite sus características personales, que son la voz. De hecho, persona significa máscara. Claro. Entonces, la palabra se empezó a usar para distinguir particularmente a cada ser humano. Entonces, todo hombre tiene derecho a ser persona, dice el mundo católico. Piensa tú que sobre eso se crean los derechos humanos también. Sin embargo, los fetos no parecen tener derechos humanos, porque yo puedo supuesto que yo haya estrangulado a mis hijos cuando nacieron. Yo le digo, mire, señor, mis creencias me dicen que el ser humano recién se produce al año. Antes todavía no es persona. O sea, usted respeta mis creencias. Mis creencias dicen eso. Mira, hay un país de América Latina que hoy día no lo quiere mucho Trump, que la gente hacía algo muy curioso. Al niño lo mataban cuando estaba naciendo, no una vez terminado de nacer, porque ya era persona. Que es un poco el tema legal, por eso decir, claro, el tema legal hace esa división entre persona con derechos y lo que no tiene derechos. Por eso yo no me refería al término más que histórico, ¿cierto? Del punto de vista de la máscara, me refería al término legal persona. Entonces, esa visión que tú tienes, que, insisto, yo la respeto muchísimo, puede que también reconozco que no la tienen todas las personas. Entonces, cuando... No, porque a la gente le gustan las cosas más fáciles. no lo sé, porque es como el suicidio o la eutanasia, no sé, ¿es una decisión valiente o cobarde? Nunca lo sabe. Es un debate eterno, es un debate que no tiene quizá una respuesta. Entonces... tiene una respuesta en la comunidad. Porque el suicida no es un tipo que está caído del cielo, como un meteorito. Vive en una comunidad. En una comunidad, claro. Entonces, bueno, por lo tanto la comunidad tiene derecho a tener una opinión de la calidad moral de ese sujeto. Y él también, a su vez, tener la suya propia, que eso para mí es muy importante. Pero ya no vamos a saberla. Sin duda. Pero a lo que yo voy es que, y ahí recalco lo último que te comenté, el tema de la propiedad de la idea, de la propiedad de eso. Cuando se abraza la literalidad, como el caso del que te comentaba del pastor Soto, ¿cierto? Que amenaza de muerte porque su libro dice literalmente... Pero Eduardo, sube un poquito la apuesta para los creyentes, por favor, digamos. Sí, en realidad la tiré muy fácil, pero a lo que yo voy es que cuando tú llegas a ese nivel de fanatismo, y te vas a la literalidad de ese libro, ¿cierto? El libro, en este caso, de los protestantes, que es más o menos parecido al de los católicos, también habla de matar niños, de muerte de niños, y lo mismo, ya, si vamos a tirar también por el lado de los musulmanes, que también, yo soy... como te digo, tengo neutralidad en ese sentido. A mí, si es que afectan al individuo, si es que afectan a la libertad de las personas, yo no tengo ningún problema en ir contra musulmanes, católicos, evangélicos, de la religión que sea. Si mi tema es la libertad individual, no es atacar a una o más religiones. A mí las religiones en particular como tales me tienen sin cuidado, en el sentido de que si tienen 1 o millones de adherentes,
bien por ellos y es feliz porque es un camino dentro de estos muchos que tienen que haber para manifestar la espiritualidad o esa voluntad de ir a buscar respuestas a preguntas del quiénes somos, de dónde venimos, te fijas, que son preguntas filosóficas muy lindas, te fijas. A lo que yo voy es que lo que yo les pido a ellas, de alguna manera, o más que a ellas, se los pido al que me importa a mí, que es el Estado, es que las mantenga fuera de su radar. Que hayan 1.000, 4.200, 5.000, 8 millones, bienvenido. Si todo creación humana es hermosa, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, que existan muchas, habla muy bien de nosotros, ¿te fijas? Porque son los humanos los que las crearon. Entonces, al crearle a los humanos, y que adhieren humanos a ellas y se mantengan, bienvenido. Hay otras que han pasado a la historia, te fijas, el mismo paganismo, por ejemplo, u otras, pero aunque hoy día hay el neopaganismo, no he investigado mucho esa, pero no creo que hayan vuelto a reforzarlo, lo voy a investigar. Pero a lo que yo voy es que toda creación humana, si tiene adherentes, bienvenido. Lo único que yo le pido al Estado, insisto, no a ellos, porque yo sé que de ellos no va a venir esa apertura mental, es que esto no se involucre a alguien tan poderoso o con tanto poder como el Estado, el que tiene sobre las personas. Si el Estado manifiesta una neutralidad y la permite, no le va a impedir a ninguno de sus habitantes o pasajeros practicar una o más creencias. Déjame hacerte una última pregunta, porque estamos llegando al final. ¡Uy, qué lástima! Se me hizo cortísimo. ¿El ideal del laico es ser ateo? No, en absoluto. Lo que te vuelvo a repetir. Pero en el caso tuyo. No, tampoco. O sea, por eso te lo vuelvo a repetir. Si hay gente que adhiere a estas creaciones humanas que están agrupadas bajo el nombre de religiones o creencias o cosmovisiones, bienvenido. Si todos en algún minuto entonces no te da lo mismo las religiones. No, yo no digo que me den lo mismo en el sentido de que existan o no existan, sino que en el sentido de lo que hagan dentro de sus propias adherencias, creencias, leyes, postulados, etcétera. Lo único que les pido, ¿cachai?, es no lo fuercen a los otros. Si alguien quiere adherir a la Iglesia Católica, bienvenido, es hermosa. La mayor cantidad de mi familia mis padres son católicos, mis tíos, mis abuelos, quizás, a lo mejor mi abuelo no tanto, mi abuelo falleció ya, pero mi abuela quizás también, y no sé, primos, sobrinos, etcétera. Algunos adhieren a unas, otros adhieren a otras, y ellos son felices. De hecho, hay unos que son muy practicantes y ellos son felices. ¿Te fijas? Estas organizaciones le traen felicidad a la gente que las adhiere. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta la gente feliz. Me gusta ser feliz. Soy un hombre feliz, ¿te fijas? Pero quiero que esa felicidad sea una felicidad no forzada en el tema, o adherencia, más que felicidad, una adherencia no forzada. Que sea una adherencia aceptada voluntariamente. Yo no sé, me imagino en un punto otra persona u otra, un joven, tiene, no sé, 16, 17, 18 años, cuando ya la mente empieza a madurar un poquito más, 15, 16 quizás, empieza a investigar de estas distintas manifestaciones o creencias, y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Me leí, no sé, 30 de estas religiones, ¿sabes qué? Esta me gustó, encaja un poco con lo que me gusta, con lo que siento, con lo que creo, con lo que quiero, voy a adherir a ella. Me encantaría ese proceso, ¿te fijas? Es muy bonito. Religioso. Es muy bonito, si te fijas. Y el otro que dice, mira, ¿sabéis que en realidad ya vi que son muchas, ninguna de estas en realidad, o quizás todas o ninguna encaja con lo que yo creo y quiero no adoptar ninguna? Bienvenido también. Son todas bienvenidas, Rodrigo. Lo importante es que, y ahí lo repito y cierro con esto, ninguna de ellas nos diga a nosotros que tenemos que adherir a lo mismo que ellos plantean. Oye, te quiero agradecer, Eduardo, se nos pasó el tiempo y ni siquiera hablamos de tu libro. Quería hacerte varias preguntas. Aunque no lo creas, hablamos del libro. No, si yo fui leyendo lo que fuiste escribiendo en el tiempo. No, es bien entretenido porque está hecho a base de publicaciones mensuales, da la fecha y ilustra bastante bien, resume bastante bien con lo que está argumentando en contra, discutiendo, expresando su idea. No, es bastante bueno. La Olla Literaria es la editorial de él.
Tren del laicismo, 2 volúmenes, el que íbamos a hablar el número 2. Muy buenas tardes, querido perdón, Eduardo Quiroz Salinas. Y a ustedes, estimados auditores, me despido de ustedes y nos vemos el próximo miércoles con un programa tan interesante como el que hemos tenido hoy. Estoy tratando de traer a un distinguido fiel católico para que me hable de por qué la iglesia es laica. Es para hacer una especie de, no de contrapunto, pero sí de complemento. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Radio Universidad Central y radio.ucentral.cl presentó Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.